Bueno, saben, ya lo he dicho muchas veces, me encantan las historias de la Biblia. Me encantan las historias porque me llevan a mi infancia, me llevan a recordar a mis maestros que desde niño, como estos pequeños, me enseñaban tantas y tantas historias. Y lo que me entusiasma mucho de la Biblia, de las historias, es que las vuelves a leer y Dios te revela algo nuevo. Dios siempre te muestra un nuevo enfoque, una nueva visión, detalles que antes habían pasado desapercibidos, de repente, pum, brincan y tú dices, wow, gracias Dios, porque tu palabra realmente es viva y eficaz. No se quedó en el pasado, no se quedó en mi infancia, sino que Dios sigue revelando y trayendo nuevas enseñanzas. Y hoy voy a hablar de cuatro familias, que son muy conocidas por todos aquellos que ya tienen algún acercamiento en la Biblia, y aún los que no han tenido un estudio tan profundo, les va a sonar estas familias. Dios se revela en el Antiguo Testamento y también a veces en el Nuevo como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y son tres familias súper bendecidas, son tres familias a las cuales Dios utilizó para traer bendición aún a nuestras vidas. Y a veces pensamos que estas familias, wow, son súper, son intocables, son impecables, no tienen nada en contra, pero estudiando un poquito la Biblia estos días, Dios me reveló que podemos aprender muchos de ellos, podemos aprender nuevas cosas y quiero llevarlos de manera un poquito rápida a través de la historia de estas familias. ¿A cuántos les gustan las intrigas familiares, esos problemas de pleitos por la herencia, las metidas de pie entre familia? Pues vamos a ver algo de eso el día de hoy. Y empecemos con el primer patriarca, Abraham y Sara. Ustedes recuerdan la historia, voy a ser muy conciso, nada más voy a tocar temas muy generales. Ustedes recuerdan que Abraham estaba muy tranquilo con su papá, con su familia, y Dios le dice, sal de tu parentela y vete al lugar donde yo te voy a decir. Y no le dijo, nada más dijo, sal, y Abraham obedeció. Y sale con su esposa Sara. Y pasan los años y al parecer Dios no cumple sus promesas de que lo iban a hacer padre de una gran nación. Y llegamos a Génesis 16 y en el versículo 1 dice, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos. Vamos a ir puntualizando ciertos aspectos. Entonces, lo primero que vemos en este capítulo era que Sarai era estéril, tenía infertilidad. Sí, también lo que podemos ver es que Sarai en ese entonces, como no podía darle hijos a Abraham, decide que darle a su sierva para que a través de ella Abraham pudiera tener un heredero. En la antigüedad se estilaba que los hijos de las siervas eran hijos herederos si al nacer estaba presente la señora, el ama. Entonces, Sarai decide darle una ayudadita a Dios y Abraham, pues obediente a su mujer, como todos nosotros, acepta a la mujer que le ofrece su esposa y pues pasa lo que tiene que pasar y tiene un hijo. Pero, ¿qué pasa después? En Génesis 16:1-5 dice que ya la sierva, Agar, concibe, está embarazada y empieza a ver ciertos pleitos, ciertos celos, y de repente Sara le dice a Abraham, todo esto es culpa tuya. Entonces, pobre de Abraham, si no le hace caso mal y si le hace caso peor. Entonces, dice, ¿qué quieres que haga? Pues no, es que tú, ¿para qué me haces caso? Y ahora soluciona esto. Chiste es que pasan los meses y Agar da a luz a Ismael. Y sigue la historia. ¿Y qué pasa cuando nace? Bueno, por fin Sara concibe, da a luz a su hijo y su hijo se llama Isaac. Resulta que Ismael e Isaac, dice la Biblia, que empiezan a tener pleitos, empiezan a tener
como muchos hermanos empiezan a tener ciertos problemas, pero pues estos empiezan a escalar y de repente Sara le dice a Abraham, ¿sabes qué? Esto no puede seguir así, tienes que sacarlos. Entonces, vamos a ir recapitulando. Primer aspecto, Sara era estéril, ¿sí? Segundo aspecto, hay pleitos familiares entre hermanos. Tercer aspecto, Sara no es del todo dócil, no es convencional, digamos, de acuerdo a la cultura. No quiero ser misógino, era otra cultura. Para la cultura o para los estándares, Sara se salía de ese modelo. Y la otra es que Abraham tiene dos hijos, el mayor es Ismael y el menor es Isaac. Pero ¿quién hereda? Isaac, porque es el hijo de la promesa. Bueno, entonces esta es nuestra primera familia. Después Isaac crece. Isaac crece y pues Isaac se toma las cosas con calma, ya es un hombre medio maduro, 30 y tantos, casi pegándole a los 40, Abraham ya está viejito y está preocupado porque aquel muchacho, entre comillas, no se le ve para cuándo pueda casarse. Entonces manda a su siervo a buscarle esposa. Y su siervo viaja muchos días, llega a un pequeño pueblo y se encuentra a Rebeca, ¿sí? Pero antes vamos a ver Génesis 25-21, dice, Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. Entonces, nuevamente, Rebeca, la esposa que le consiguió su papá Abraham, no podía tener hijos. ¿Sí? Entonces, su mamá no podía, su esposa no podía. Ahora, ¿su esposa cómo llega con Isaac? Dice la historia, dice la Biblia, que el siervo de Abraham hace todos los trámites, consigue la esposa y se la lleva. Y la esposa va montada en un camello. Ustedes van a decir, bueno, ¿y esto qué? Bueno, el que vaya montado en un camello nos dice mucho de la personalidad de Rebeca. En la antigüedad, las mujeres eran muy pudorosas. Si iban a viajar mucho, iban en un carruaje o si no tenían los recursos, iban montadas en una burrita, en un mulo, pero iban de ladito. Esta mujer iba en un camello trepada. Era un poquito no convencional. Aparte dice que cuando ya van llegando, va el siervo con el camello, va Rebeca encima, y a lo lejos ven a un hombre y pregunta, ¿quién es este hombre? Ah, este es tu futuro esposo, este es Isaac. Entonces dice que se cubre con el velo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad las mujeres no podían descubrirse solo ante su esposo. Pero a esta le valía, o sea, ella iba sin velo y cuando ya ve que iba a ser su esposo, entonces en ese momento se cubre. O sea, Rebeca, perdón, no era convencional tampoco. Y entonces no era convencional, era estéril y Isaac ora por su esposa y Dios le concede tener hijos. Ahora, estos hijos estaban peor, los otros pelearon ya cuando habían nacido. Dice Génesis 25-22, pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. O sea, no habían nacido y ya estaban peleando. Y todos conocemos la historia, cuando crecen, esa familia se pelea por la herencia, la mamá prefiere al hijo menor, el papá prefiere al hijo mayor, el hijo mayor vende su primogenitura por un plato de lentejas, pero de todas formas la mamá le dice al hijo menor, engaña a tu papá, disfrázate de tu hermano y pídele que te dé la bendición. Entonces, era una familia con lo suyo. Y nuevamente, vamos a resumir, Raquel era estéril, había pleitos entre hermanos, no era una familia convencional. Y nuevamente aquí, el mayor era Esaú y el menor era Jacob. ¿Quién heredó? El menor nuevamente. O sea, se rompe ese esquema, no hay esa honra en la familia. Aunque Dios tiene todo bajo su control, digamos, para la época era algo diferente, ¿sí? Vamos a la tercera generación. Jacob crece, siguen los pleitos con su hermano y tiene que salir huyendo. Y en esa huida va y conoce a Labán. Labán tiene dos hijas. Una de ellas es Lea, la mayor, la otra es Raquel, la menor. Y Jacob queda prendido
de Raquel. Y resulta que cuando Jacob trabaja muchos años para casarse con Raquel, resulta que el papá lo engaña y le da a la hija mayor, le da a Lea. Entonces lo hace trabajar otros años para poderse quedar con Raquel. Sin embargo, la Biblia en Génesis 29:31 dice que como Jacob no amaba tanto a Lea, porque pues no era la mujer por la que él había trabajado, Dios le concede a Lea tener hijos, pero Raquel no podía concebir. Entonces, a ver, Sara, estéril. Rebeca, estéril. Raquel, estéril. Y bueno, la esterilidad, la infertilidad se considera una enfermedad si después de 12 meses de intentar, de estar haciendo la tarea, no puedes conseguir embarazarte. Entonces, podemos decir que estas mujeres estaban enfermas, generacionalmente estaban enfermas. ¿Sí? ¿Vamos parejitos todos? Ok. Después, ustedes recuerdan, Jacob, bueno, después de mucho, Raquel se desespera porque no puede tener hijos y le dice a Jacob, dame hijos. Y Jacob se dice, pero ¿yo qué? O sea, yo no soy Dios para darte hijos. Dice, bueno, entonces toma a mi sierva y ten hijos. Otra vez, nuevos ciclos, nuevas toxicidades, repitiéndose generación tras generación tras generación. ¿Sí? Bueno, finalmente Jacob también tiene hijos con sus siervas. Luego la sierva de Lea, bueno, Lea deja de tener hijos y dice, bueno, pues si ella hizo lo mismo, yo también, y le da a su sierva. Y pobre Jacob, o sea, ya tiene 3 mujeres, 4 mujeres, pero por fin Raquel tiene hijos. Y tiene un hijo que se llama José. Y todos conocemos la historia de José, ya sea por películas infantiles, películas de personas, de adultos, obras de teatro, es José el soñador. ¿Y qué pasa con José y sus hermanos? Nuevamente, pleitos. Y si había pleito entre 2, imagínense entre 11 hermanos, en aquel entonces le faltaba uno, el Benjamín más chiquito, pues estaba peor el asunto. Entonces, entre más crece la familia, entre más siguen esos ciclos, los problemas aumentan. Y sus hermanos terminan queriendo matar a José, o sea, ya a ese grado. Por ahí alguien es movido un poquito a misericordia y dice, no hay que ser tan malo, solo hay que venderlo como esclavo. Y lo venden como esclavo y José va a parar a Egipto. Entonces, a ver, vamos a ir resumiendo y aterrizando esta parte de nuestra historia. Ver, la abuelita, estéril. Sara. Luego, Rebeca, estéril. Raquel, estéril. Los 2 primeros hijos, peleados. Los que le siguen, peleados. Y estos 11, peleados. La mamá de José, Raquel, repitiendo ciclos que ya deberían de haber sido aprendidos y vuelven a caer en la misma situación. Vuelven a presentarse situaciones que deberían de haber sido lecciones para la vida, pero por una situación u otra se vuelven a repetir. Y Jacob tuvo 12 hijos, el más grande es Rubén, luego le seguía Simeón, luego seguía Leví, luego Judá y así. ¿Quién creen que heredó? ¿Heredó el mayor? No. No era, Rubén le correspondía a la primogenitura, pero no fue Rubén. Dice la Biblia que el que heredó fue Judá, fue el cuarto, por X situación. Entonces vemos que generación tras generación tras generación se vuelven a presentar las mismas situaciones, las mismas problemáticas, las mismas enfermedades, violencia familiar, poca honra entre ellos, y situaciones que se van transmitiendo de generación en generación. No había sosos ni financieros ni matrimoniales. Y llega José, la 4ª generación. Uno esperaría que si le pasó al bisabuelito, al abuelito y al papá, con José se repitiera la misma situación, pero vamos a ver qué pasa con José. José 41:50 dice que, bueno, haciendo un poquito de historia, José de esclavo,
cae esclavo en la cárcel, y de ahí Dios lo empieza a levantar hasta llegar a ser el segundo de Faraón. Todos sabemos que Dios le revela los sueños y a Faraón lo pone en un lugar muy, muy especial, y no solo lo pone en un lugar muy especial, sino que le da una esposa. Y su esposa se llama Asenat. Y en Génesis 41:50 dice, durante este tiempo, antes del primer año de hambre, o sea, apenas habían pasado 5 o 6 años, les nacieron 2 hijos, a José y a su esposa Asenat. ¿Qué es lo primero que vemos diferente? Ya su esposa no es estéril, o sea, ya para el 5.º año ya tenían 2 hijos. Entonces, aquí ya no se menciona la esterilidad, ¿sí? Entonces, ya empezamos a ver como que esta generación empieza a cambiar. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? Bueno, después, dice que es tanta la hambre en aquellos años que se expande por toda la tierra esta hambruna, y su padre, sus hermanos empiezan a resentir también los estragos de esta escasez de alimento, y su papá Jacob les dice a sus hermanos, vayan a Egipto porque dicen que allá hay alimento. Y ellos llegan y José los reconoce. Ellos dan por hecho que José está muerto, ni por aquí les pasa que el mero mero de Egipto puede ser su hermano. Entonces, pero José sí. Ahora, si recordamos todas las historias de las generaciones anteriores, era pleito tras pleito tras pleito entre hermanos. Aquí era la oportunidad de José. Si hubiéramos seguido este ciclo, aquí es cuando Dios los puso en mi mano y ahora van a saber quién soy yo. Pero ¿qué hace José? José llega, les pone algunas pruebas para ver si en realidad han cambiado o no, y cuando se dan cuenta que ha cambiado, José los perdona. Y José dice que llega el momento en que ya no aguanta más y se echa a llorar y perdona a sus hermanos y los besa. Y es tanto su llanto que todos los egipcios se espantan y le van a contar el chisme a Faraón de que José está llorando y no sabemos por qué. Y todo el mundo se preocupa, pero José, es que el corazón de José rompe ciclos. Si vemos cuál es el motivo por el cual José pudo romper estos ciclos, fue porque amó y perdonó a sus hermanos. Entonces, el amor y el perdón rompen ciclos generacionales. Y al final, cuando ya se revela con toda claridad a sus hermanos, pues los hace trae a su papá, llegan a la tierra de Egipto, quedan bien parados, el faraón les da la bienvenida, les da una tierra muy buena y les dice, trabajen, hagan lo que saben hacer, y empieza a prosperar el pueblo de Israel. Pero en el ínter, José, recordemos que ya tiene 2 hijos, el mayor es Manasés, el menor es Efraín. Cuando ya Jacob está muy grande, ya está a punto de morir, le dice a José que le traiga a sus 2 hijos porque los va a bendecir. Y José les trae a Manasés y a Efraín, pone a Manasés del lado, bueno, de derecha de José y a Efraín del lado izquierdo. Y lo que hace Jacob es cruzar las manos y quiere bendecir, y de hecho lo hace al menor sobre el mayor. ¿Por qué esa insistencia? Porque así le pasó a mi abuelo, así me pasó a mi papá, así me pasó a mí, y yo quiero seguir con esa costumbre. Y José dice, no, papá, ya basta, por favor. Dice que José se enojó, dice, así no, papá, al revés, Manasés es el mayor, él merece la primogenitura. Jacob, no, yo así soy, yo así sé, así me pasó, y cruza otra vez las manos. Pero ¿qué hace José? Más adelante la Biblia nos dice que José toma como si fueran sus hijos, los hijos de Manasés. En la antigüedad, unas versiones dicen, tomó sobre sus rodillas a los hijos de Manasés. Tomar en sus rodillas es hacerlos propios, ¿sí? Entonces, José restablece esa primogenitura para Manasés, para su hijo mayor, y nuevamente rompe ciclos, ¿sí? Entonces, ¿me van siguiendo? A ver, la primera familia, la mamá, estéril. Los hijos, en pleito. La familia, poco convencional. Y el que hereda, no es el que debe de heredar, sino hereda el menor. Pasamos a los siguientes. Rebeca, estéril. Los hijos, peleando. La familia,
poco convencional. ¿Y quién hereda? El menor. Tercera familia, Jacob. La esposa de Jacob, esta Raquel, sus hijos peleando. ¿Quién hereda? Pues ni siquiera el segundo, ahora se fueron hasta el cuarto. Y también una familia poco convencional, o sea, entre esposas y concubinas peleándose y todo. Pero ¿qué pasa con José? Su esposa ya no es estéril. Sus hijos, ahora sí hereda el mayor. Y los pleitos entre hermanos se quiebran. ¿Por qué? Porque él decide perdonar y amar, o amar y perdonar. Y por último, su esposa de José, Asenat. ¿Qué dice la Biblia de ella? Nada. ¿Por qué? Porque simplemente cumplió el papel que tenía que cumplir. No quiero, por favor, que aquí se siente el precedente de que Arturo dijo que las mujeres no tienen que resaltar. No, eso era en aquella época. O sea, aquí jugamos otro rol, otra cultura, y además ante Dios, el Nuevo Testamento dice, no hay hombre ni mujer, todos somos lo mismo ante Dios. ¿Sí? O sea, somos iguales, aunque con diferente rol. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Para Dios estamos al mismo nivel. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? José rompe, no me gusta decir maldiciones, pero rompe roles tóxicos generacionales. Rompe con enfermedades, rompe con violencia familiar, rompe con pleitos entre hermanos. Y no sé si esto les suene. Hay familias que se la viven peleando y eran las tías y las tías no se hablan y ya son viejitas. Y, oye, ¿por qué no te hablas? No, ya ni me acuerdo, pero algo me hizo y por eso no la puedo perdonar. Y eso lo escalan a los hijos y a los nietos y se van. Familias, por ejemplo, mi abuelita diabética, murió de complicaciones, mi mamá es diabética, gracias a Dios todavía no tiene complicaciones, pero yo declaro que en mi vida no va a haber diabetes ni en la vida de mis hijos, porque tenemos que romper con eso. Pero hay familias que la abuelita murió de cáncer, el papá de cáncer, y se siguen repitiendo generaciones tras generaciones, enfermedades, problemas, pleitos. Pero se puede romper. Dios quiere en esta hora que rompamos con esas situaciones que nos van arrastrando. Eso no quiere decir que no seamos hijos de Dios. Estas 4 familias que vimos fueron familias muy bendecidas, familias con promesas cumplidas, pero que traían arrastrando cosas, traían arrastrando situaciones, como podemos tenerlas nosotros. Entonces, todavía falta un poquito, antes de terminar, ve haciendo memoria. ¿Qué hay en tu familia? Hay veces que abrimos puertas inconscientemente, hay otras veces que las abrimos conscientemente, pero que no fuimos nosotros, fueron nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, pero ahí están esas puertas abiertas que Dios quiere cerrar y abrir nuevas puertas llenas de bendición, no de maldición. Entonces, ve pensando, ¿qué le pasó a mi bisabuelo? ¿Por qué de repente estamos acá financieramente y de repente, ¡pum!, caemos? ¿Por qué en la siguiente generación se vuelve a levantar y ¡pum!, se vuelven a caer? ¿Por qué nos enfermamos de lo mismo? Los médicos te van a decir, es genético. La Biblia tiene otros conceptos y otros principios, entonces no te creas eso de que son tus genes y demás. ¿Sí? Rompe esos esquemas. Y vamos a cerrar con otra historia. Estamos viendo que José rompió a través del amor y del perdón cuestiones generacionales y dejó un nuevo legado. La Biblia después dice que el pueblo de Israel se multiplicó. Si se multiplicó a tal grado, quiere decir que la esterilidad quedó atrás, ¿sí? Y empezaron a crecer y a hacerse muy fuertes. Entonces vino una bendición muy fuerte después de José, porque José fue capaz de romper con ciclos tóxicos generacionales en su familia. Pero eso es en nuestra familia, pero también tenemos una familia espiritual y un legado espiritual. A mí me da mucho gusto escuchar todo lo que Dios está haciendo a través de los diferentes ministerios. Estas personas que fueron sanadas, Dios utilizó a personas que tomaron un curso y que se prepararon y que Dios les dio la unción para sanar. Pero a ellas las preparó otra persona, a nosotros nos vino a dar el curso Maritza.
Sí, entonces Maritza capacitó a unos, esos capacitaron a otros, estos oraron por otros, esa persona sanó y la familia de esa persona, ¿cómo creen que va a quedar impactada? Va a quedar transformada. Entonces, lo que alguien sembró pasó a través de varias personas y a veces perdemos de vista eso. También me llamó mucho la atención algo que dijo Ricardo cuando oró por los niños. Esas son flechas que van a llegar donde nosotros no vamos a poder. Y a veces perdemos el enfoque generacional. Pensamos en nuestro hoy y en nuestra ahora. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? Ya es muy rápido. Esta otra historia que a mí me encanta. Todos conocemos a Elías. Sí, Elías, el profeta, junto con Moisés en el Antiguo Testamento, acá, ¿no? Lo máximo. Pero Elías, Dios le hace una encomienda. Después de que Elías ora para que descienda fuego del cielo contra muchos profetas de Baal, un dios pagano, y que no sucede nada con ellos, pero el holocausto por el cual ora Elías, desciende fuego, se quema, matan a los falsos profetas. ¿Y qué sucede? La reina y el rey empiezan a perseguir a Elías, Elías va y se esconde, pero ahí donde está escondido, Dios le dice a Elías 3 cosas. Vamos a poner atención a estos 3 nombres porque se nos pueden olvidar, pero es muy importante. Entonces, en Primera de Reyes 19, 15, 16, Dios le dice a Elías: regresa por el camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael como rey de Aram. ¿Sí? Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, en la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. Entonces, Dios le dice a Elías: unge al que va a ser rey de Aram, unge al que va a ser rey de Israel y unge al que va a ser tu sucesor. 3, ¿sí? Ok, vamos. ¿Qué pasa? Elías sale y busca a Eliseo. Eliseo era el último en la lista. Vamos a ponerlo como lista. Entonces, lo encuentra en un campo arando, le echa su manto sobre los hombros y le dice: sígueme, y de esa manera es el llamado de Eliseo y queda ungido. Después van caminando estos 2 hombres, es un trayecto. Elías es profeta, Eliseo se convierte en profeta y finalmente llega el momento en que Elías tiene que partir. Ojo, ¿tenía cuántos encargos de parte de Dios? 3. ¿Cuántos había realizado? 1, ok. Y llega el momento en que se va a despedir, le dice a Eliseo: ¿sabes qué? Quédate aquí. Eliseo le dice: no me voy a quedar aquí, yo te voy a seguir. Van a otra ciudad, Elías le vuelve a decir: ¿sabes qué? Quédate aquí. No me puedo quedar, yo voy a seguir hasta donde tú estés. Y hasta que finalmente un carro de fuego con caballos de fuego los separa y en ese momento un torbellino se lleva a Elías. Ojo, ¿cuántos encargos había cumplido? 1. ¿Qué pasó? Los otros 2 encargos, Dios se lo llevó antes de tiempo, Elías se le olvidó. ¿Qué sucedió? Bueno, más adelante la historia nos dice que en Segunda de Reyes 8:11, Eliseo se presenta con el que va a ser rey de Aram. Y Eliseo en Segunda de Reyes 8:11 se le queda mirando a Hazael muy fijamente, tanto que Hazael se chivea y dice: ¿por qué me ves así? Y empieza Eliseo a orar y le dice: es que yo sé que tú vas a ser el rey de Aram y sé lo que vas a hacerle a mi pueblo. Pero entonces, y lo unge como rey. No fue Elías, fue Eliseo al que él ungió. Entonces, check a la segundo encargo. ¿Sí? Entonces, Elías solo pudo cumplir 1, pero Eliseo cumplió el otro. No sé si me estoy explicando. El legado que Elías había dejado en Eliseo hizo que la lista que Dios le dio se empezara a cumplir. Entonces, ¿qué pasa después? Le sigue faltando 1.
¿Fue Eliseo el que lo cumplió? No, ese último Eliseo le dice a otro profeta, ojo, un profeta unge a otro profeta, ese profeta unge a otro profeta, y ese profeta es el que va a ungir al rey de Israel. ¿Sí? Esa cadenita que se va haciendo, ese oleaje que va ampliándose, esas ondas que van extendiéndose, es el legado que nosotros tenemos que ir dejando. ¿Sí? Para Elías era una lista de 3 cosas que tenía que hacer, y aunque él personalmente no las pudo hacer, el legado que dejó hizo que el propósito de Dios se cumpliera. Entonces, cuando Ricardo dice, son flechas que van a llegar a donde nosotros no, sí, pero van a llegar con nuestra unción y va a llegar a cumplir el propósito que Dios nos dijo. Cuando Ezeas nació hace 5 o 6 años, Dios le dio esa visión a nuestros pastores y ellos como que soltaron la piedrita y cayó, hagan de cuenta, en un estanque. Y salió la primera generación. Y esa ola creció y se formó una segunda y una tercera. Y hoy ESEA está alcanzando España, Estados Unidos, República Dominicana, hasta Suiza, Guatemala. Y la promesa que Dios nos hizo es que el almendro iba a impactar a naciones y a países. Y posiblemente no fueron o no han ido nuestros pastores presencialmente, pero las flechas que ellos tiraron, la unción que ellos derramaron, el legado que ellos hicieron espiritualmente, está cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, la importancia de romper con legados equivocados, tóxicos, a través del amor y del perdón, es importantísimo porque bendice a nuevas generaciones. En el Antiguo Testamento decía que las maldiciones llegaban hasta la 3ª y 4ª generación. Si ustedes recuerdan, es la de Abraham, la de Isaac, la de Jacob, pero la de José cambió todo y fue bendición para muchísimas generaciones. Dice que la bendición de Dios alcanza hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones es una hipérbola, 1000 generaciones es una forma de decir que la bendición de Dios alcanza hasta la eternidad. ¿Sí? Y la alcanza en las generaciones futuras. Y nuestras generaciones futuras de nuestros hijos naturales y espirituales van a cumplir ese propósito maravilloso de Dios. Pero tenemos que romper con esa toxicidad que hemos estado arrastrando. No sé si ya pensaste en alguna enfermedad que se ha ido repitiendo en tu familia. No sé si ya pensaste en algunas situaciones de violencia, a lo mejor familiar. Yo recuerdo, mi abuelo, el papá de mi papá, era una persona, pues no hay otra forma de decirlo, alcohólica, violenta, golpeador. Y él era así porque su papá era así. Pero mi papá, cuando conoció a Jesús, yo no sé si lo hizo conscientemente, pero él dijo no más. Y en la vida mi papá me tocó. Yo solo recibí de él abrazos, besos, buenas enseñanzas, buenos ejemplos. Y aparte, lo que me impactaba era que cuando lo íbamos a visitar, nos decía que lo besáramos y que lo abrazáramos. Y él lo besaba y lo abrazaba, a pesar de lo que había sido. ¿Por qué? Porque en el corazón de mi papá había amor, había perdón. Y eso nos lo transmitió a nosotros. Y no sé si yo he sido, bueno, me he esforzado por ser buen padre. Y yo sé que mis hijos van a ser mejores padres. Y yo sé que todas nuestras generaciones ya no van a sufrir alcoholismo, ya no van a sufrir violencia, ya no van a sufrir pérdidas emocionales, sino que por la gracia de Dios, esa toxicidad que mi padre rompió, me bendijo a mí, a mis hijos y a los hijos de mis hijos y a todas nuestras generaciones. Y se puede romper con ciclos, se puede romper con maldiciones, se puede romper con cadenas ancestrales. No importa si esas puertas fueron abiertas consciente o inconscientemente, el pacto que Dios hizo a través de la sangre de Cristo rompe todo eso y establece un nuevo pacto para bendecir a generaciones, un nuevo pacto para impactar positivamente naciones, impactar positivamente familias, impactar a nuestros hijos.
¿Por qué transmitirles cosas malas? ¿Por qué transmitirles enfermedades? ¿Por qué transmitirles enojos, engaños, mentiras, pleitos? Hagamos un alto y en el nombre de Jesús, por su sangre preciosa, vamos a decir no más. Y vamos a perdonar y vamos a amar. No importa que nuestros papás, que nuestros abuelos ya no estén, vamos a perdonarlos a la distancia, vamos a perdonarlos en el tiempo y decir: yo te perdono por esa puerta que abriste de hechicería, de maldición, de alcoholismo, de drogadicción, de tantas cosas. Yo te perdono y te amo y te honro, y a partir de hoy una nueva historia para mis generaciones se escribe. Vamos a levantarnos en poder y en autoridad, en esa autoridad que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús, para romper con todo nuestro pasado. Aunque ustedes no lo hayan creado, aunque ustedes no lo hayan deseado, han sido influidos, pero no tienen por qué transmitirlo a sus nuevas generaciones. Sean hijos naturales o hijos espirituales, escriban una nueva página, escriban un nuevo comienzo que trascienda generaciones, que llegue a donde nosotros no vamos a llegar por el tiempo, por la edad, por la situación, pero que esas flechas que lancemos vayan dirigidas con una nueva unción, con un nuevo poder, con una nueva autoridad, en el nombre de Cristo Jesús.